Hay una distinción, yo pienso que es muy útil en este punto, que nos viene del common law. Ellos, los anglosajones, la han utilizado para responder esta pregunta en su jurisprudencia, y yo creo que esta distinción nos es muy útil. Es la distinción que existe entre el decisum o la decisión, por una parte, y la fundamentación. Y dentro de la fundamentación, la distinción que existe entre la ratio decidendi y los obiter dicta, obiter dicta. Desde luego que el decisum o la parte decisiva es vinculante, vincula, depende del caso, depende del tipo de proceso, vincula a las partes, tiene un efecto. Los decisum pueden tener tres tipos de efectos. Un primer efecto es interpartes, interpartes. Otro segundo tipo de efecto, que es por ejemplo el que se da en los procesos abstractos de control de normas, efectos erga omnes. Por ejemplo, cuando los tribunales europeos, los tribunales constitucionales europeos, de acuerdo con el modelo austríaco de control de constitucionalidad, expulsan la norma inconstitucional del ordenamiento jurídico, esa expulsión tiene un efecto no solamente entre las partes, es decir, entre el demandante, los demandantes o los recurrentes en inconstitucionalidad, sino erga omnes para todos los destinatarios del derecho. Es decir, interpartes, erga omnes, y hay otro efecto que es interpares, interpares, que quiere decir, es en principio interpartes, pero también para todos aquellos que en el futuro estén en la misma situación jurídica, es decir, interpartes e interpares, interpares, para todos aquellos que estén en una situación jurídica idéntica o análoga, y es exactamente para garantizar el derecho a la igualdad de estas personas que en el futuro puedan encontrarse en una situación como esta. Entonces, por una parte, el decisum, que tiene ese efecto de fuerza vinculante interpartes, interpares o erga omnes, y además tiene otro efecto que ustedes lo conocen muy bien, que es el efecto de cosa juzgada, cosa juzgada. Ahora bien, si nosotros nos referimos ya no al decisum, sino a la fundamentación, encontramos allí dos tipos de apreciaciones: los obiter dicta y la ratio decidendi. Comencemos por lo primero. ¿Qué son los obiter dicta? Los obiter dicta son todo este tipo de afirmaciones, o todas estas afirmaciones que los tribunales hacen. Permítanme ustedes usar la expresión inglesa by the way, es decir, a propósito de las cosas, o que no teniendo una directa relación con el caso, los tribunales hacen. Por ejemplo, se considera que tal derecho tiene tal contenido, que tal derecho en una interpretación que viene del racionalismo francés significa tal cosa. Todas estas afirmaciones de corte filosófico, de corte intelectual, incluso los alardes de erudición, todo lo que no tiene que ver estrictamente con la solución del caso, estrictamente con la solución del caso, son obiter dicta. Esos obiter dicta no tienen un carácter vinculante, no tienen un carácter vinculante. Es decir, por ejemplo, en el famoso caso de la empleada de servicio del edificio El Conquistador de Cartagena, la Corte hace muchas afirmaciones en relación con la igualdad. La igualdad es un derecho fundamental en la Constitución, es una de las bases de toda sociedad justa. Esas afirmaciones no tienen un carácter vinculante. Es más, si luego un operador jurídico las cita como precedentes, eso está técnicamente mal, técnicamente mal. ¿Qué es lo que tiene carácter de precedente? Lo que tiene carácter de precedente es la ratio decidendi. La ratio decidendi, que es el latinajo, que quiere decir la razón para la decisión. La razón para la decisión. ¿Qué es la ratio decidendi? La razón para la decisión es la parte de la parte motiva o de los fundamentos de la sentencia que cumple con dos características. En primer lugar, interpreta
la Constitución o la ley, dependiendo del caso, interpreta, es una interpretación de la Constitución o de la ley, y como interpretación concreta el significado de la Constitución o de la ley, primera característica, y segunda característica, fundamenta directa o inmediatamente la decisión del caso concreto, fundamenta el caso concreto. Dos características, lo repito. Primero, interpreta la ley o la Constitución y en segundo lugar, fundamenta el caso concreto. Por ejemplo, vamos a los casos que he traído a colación. En el caso de la empleada de servicio, todo lo que dice la Corte, o casi todo, es obiter dicta. ¿Cuál es la ratio decidendi? La ratio decidendi es precisamente, está prohibido discriminar en razón del estrato social. Punto. Esa es la ratio decidendi. ¿Por qué es la ratio decidendi? Porque supone la interpretación del derecho a la igualdad, por una parte, primera característica, y en segundo lugar, es aquello que fundamenta la decisión del caso concreto. La decisión de ese caso concreto fue ordénese al administrador de este edificio que permita a esa señora subir por el ascensor de los propietarios a su trabajo en el piso 23. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta es la ratio decidendi porque supone una interpretación del artículo 13 de la Constitución colombiana para ese tipo de casos y como tal fundamenta directamente la decisión del caso concreto. En el caso de los testigos de Jehová, por ejemplo, cualquiera de los casos, piensen en un ciudadano, Pedro Pérez, que es un testigo de Jehová y que es menor de edad. La ratio decidendi sería una norma que dijese, está ordenado hacer la transfusión de sangre a los testigos de Jehová menores de edad. Por consecuencia, a Pedro Pérez se le obliga, se le impone recibir la transfusión de sangre, porque es un menor de edad. Esa ratio decidendi es la norma que interpreta y concreta los contenidos constitucionales del derecho de protección de la salud, del derecho de protección a la vida, limita a su vez el derecho a la libertad de cultos y el derecho al libre desarrollo de la personalidad o la libertad general de acción, por una parte, y en segundo lugar, fundamenta directamente la solución del caso concreto. La solución del caso concreto. Ahora bien, debo insistir aquí en que todo lo demás no tiene el efecto de fuerza vinculante. Todo lo demás no tiene el efecto de fuerza vinculante. Porque otro de los malos usos del neoconstitucionalismo, ayer hablábamos de uno y era aquel según el cual entonces todo el derecho ordinario queda derogado. Hay un segundo mal uso del neoconstitucionalismo que se refiere a la jurisprudencia y es aquel que dice, entonces todo lo que diga un tribunal constituye precedente y yo puedo citarlo como precedente. Eso es absolutamente falso. Más, yo siempre digo esto en las conferencias, en las charlas, y es, si usted, por ejemplo, es un operador jurídico y a usted le citan una sentencia en su contra, por ejemplo, usted es abogado o usted es juez y le están argumentando con una sentencia en contra de lo que usted dice, en América Latina o en España también, lo más eficaz siempre es leerse esa sentencia, porque casi siempre, lo que están citando en su contra o le favorece a usted, porque está descontextualizado, o no constituye efectivamente la ratio decidendi, sino simplemente un obiter dicta. Y es un argumento legítimo que uno puede invocar en un alegato o en una sentencia, el decir, disculpe usted, señor, pero eso que usted me cita de la sentencia no es la ratio decidendi, por tanto, eso no tiene una fuerza vinculante. Es decir, solamente la ratio decidendi tiene fuerza vinculante. Ahora bien, hay dos observaciones que yo quisiera hacer en cuanto a la ratio decidendi. Las dos creo que son bastante pertinentes. La primera, no es fácil a veces saber cuál es la ratio decidendi de una sentencia. De hecho,
es posible que una sentencia contenga más de una ratio decidendi, más de una ratio decidendi. O dicho de otra manera, es posible que más de una ratio decidendi cumpla con esos dos requisitos de ser interpretación, ser por una parte la interpretación de las normas de la Constitución o de la ley y por otra parte ser la base para la decisión del caso. Y esto esto les pasa incluso a los anglosajones que tienen más experiencia que nosotros trabajando en lo del precedente. El caso más famoso, el precedente más famoso del derecho constitucional de los Estados Unidos es quizás el caso Marbury versus Madison, que es donde se inventa el control de constitucionalidad. Pues bien, si uno analiza la historia, si uno lee la historia del caso Marbury versus Madison, que ustedes lo saben, es un caso en donde la pregunta técnica no era un caso en donde la pregunta técnica fuese la de la constitucionalidad, sino una pregunta muy concreta, y es si la pregunta era un caso de funcionariado, es si es posible revocar el nombramiento de un juez de paz. Esa es la pregunta del caso Marbury versus Madison. Y la Corte dice que no. Lo que pasa es que para decir que no, la Corte tiene que resolver un problema de competencias y un problema de validez de las leyes, y entonces se encuentra que había una ley que era una ley que podía entrar en incompatibilidad con la Constitución, y entonces allí es donde la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Suprema Federal, dice que en todo caso de incompatibilidad entre la ley y la Constitución deben aplicarse a la ley para aplicarse la Constitución. Pero el caso era un caso de funcionariado. Y la doctrina tradicional, la doctrina que allí se quedó sentada como la ratio decidendi de ese caso, fue que los nombramientos de los jueces de paz no eran revocables. Durante mucho tiempo en el derecho constitucional norteamericano, este caso fue mirado como un caso en donde la ratio decidendi era esa. Es decir, la ratio decidendi que se refería a la imposibilidad de revocar los nombramientos de los jueces de paz. Tiempo después, se dieron cuenta de que aquí también había otra ratio decidendi, y era la idea de la inaplicación de las leyes inconstitucionales. Pues bien, esto también nos pasa en toda la jurisprudencia, y es que puede que una sentencia tenga más de una ratio decidendi, y que esa ratio, o que la que se concebía como la ratio decidendi de una doctrina, luego, en el futuro, con una relectura de una sentencia, pueda cambiar y pueda decirse que en esa sentencia hay otra ratio decidendi.